Bienvenidos a Pulso de Especialistas, conocimiento médico experto para todos. Comenzamos. Un espacio donde la medicina, la experiencia y el conocimiento. Pues amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, El Pulso del Especialista. Hoy estamos con el doctor Francisco León Sotelo, él es oftalmólogo y oculoplástico, especial en oculoplastía. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que son las cataratas. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. No, al contrario, doctor, gracias a usted por aceptar esta invitación y sobre todo hablar de este tema tan importante como son las cataratas. Muy bien, sí. Vamos a hablar de lleno porque son un padecimiento muy frecuente en la población. De hecho, es de las cirugías que más se realizan a nivel mundial en personas de edad avanzada y cada vez más se realizan en personas más jóvenes por diferentes motivos. Por eso es importante que estén informados, que estemos informados. Pues empezamos con las preguntas. Muy bien. La pregunta de regla, ¿qué es una catarata? Bueno, la catarata, a grosso modo, es una opacidad que se forma en un órgano del ojo que se llama cristalino. El cristalino se llama precisamente así porque es un órgano, es un lente transparente natural con el que todos nacemos y es el encargado de enfocar las imágenes tanto de lejos como de cerca. Y durante toda la vida funciona muy bien, ya en edades avanzadas, por el mismo metabolismo del cuerpo y el envejecimiento, se va tornando de cristalino a color amarillo, luego más oscuro hasta ser casi totalmente ámbar, y ya no permite la entrada de la luz y por lo tanto pues las personas van disminuyendo su visión al grado de poder quedar casi invidentes si no se atienden a tiempo. Okay. ¿Y hay una edad en específica o no más en la edad avanzada? Tenemos diferentes tipos de cataratas. La más frecuente de la que estábamos tratando es la catarata senil, como su nombre lo dice, es comúnmente en las personas de edad avanzada. Estamos hablando que empieza a dar las primeras molestias casi siempre alrededor de los 60 años, molestias muy leves que pueden ser como deslumbramientos, dificultad para enfocar las imágenes, puede ser que la graduación cambie muy rápido, la graduación que se hace en la óptica, y no notar más problema. Pero ya más avanzada la edad, llegando a los 70 años, probablemente va disminuyendo la agudeza visual, que eso lo vemos cuando medimos la visión con las letras que van poniendo una cartilla, que cada vez son letras más grandes las que alcanza a ver la persona y vamos dejando de ver las más pequeñas. Esa es en general la catarata más común. Sin embargo, hay otras cataratas que pueden ser por golpes, traumatismos, por enfermedades metabólicas. En los diabéticos es más frecuente que sea un poquito más acelerado el proceso, y algunas cataratas, incluso desgraciadamente, que también existen desde el nacimiento, que son cataratas congénitas, que pueden ser en bebés y en niños pequeñitos de 2, 3, 4 años, que esas sí son meramente de urgencia oftalmológica. ¿Cuál sería el principal factor para una catarata o saber que uno tiene una catarata senil? Pues como te comentaba, el principal factor es pues la edad avanzada, ¿no? Normalmente una persona de 60 años, como te digo, que ya actualmente 60 años pues son los nuevos 50, no son tan avanzados realmente, puede empezar a tener dificultades para enfocar. Es muy común que la gente me dice que va manejando en la noche y las luces de los carros se distorsionan, destellan como estrellado, y esos son de los primeros síntomas que puede haber una catarata en una persona que probablemente todavía lee muy bien, ve bien la computadora, ve bien la televisión, pero cuando va conduciendo en la noche no soporta las luces de los carros, y muchas veces las cataratas iniciales se manifiestan de esa forma. ¿Y qué tratamiento o qué diagnóstico, cómo se puede diagnosticar una catarata? Ok. Cuando la persona empieza a tener las primeras dificultades, como te comentaba, que su graduación aumenta muy rápido, que le dura menos de un año, que empieza a batallar para mirar algunas cosas lejanas, es importante acudir a revisión oftalmológica, donde el paciente pues se le va a revisar diferentes situaciones, desde la agudeza visual en una cartilla, la graduación que trae actualmente. Después va a pasar una lámpara donde se va a colocar el paciente, simplemente es una lámpara hendidura que tiene un haz de luz, y se puede observar directamente con una cámara o con la misma lámpara, que es un microscopio, el cristalino.
Y el cristalino, pues lo vamos a evaluar los oftalmólogos en su consistencia, en su color, para saber si es una catarata incipiente, que le llamamos a las que van empezando y probablemente pueden esperar revisiones anuales para decir ya maduró y se puede operar, o directamente sabemos, ¿sabes qué? Esta catarata, le dices al paciente, ya tiene la madurez adecuada para poderse operar, ¿no? O sea, no necesariamente, ya tengo catarata, pero... Ok. El enfoque ha cambiado mucho en la actualidad por los diferentes instrumentos que tenemos para operar ahora. Hay máquinas más avanzadas, que son menos traumáticas, que son más eficientes. Y también, muy importante, los lentes intraoculares, que son los que sustituyen el cristalino, que son lentes que van dentro del ojo cuando ya se quita el cristalino. Entonces, el enfoque antes, el paradigma era solamente operar cataratas maduras para la persona que ya no mira, dejarlas que maduren. Era lo que decían. Tú ibas a un hospital del sector salud y todavía no se puede operar porque no ha madurado su catarata. Pero actualmente, con estos lentes que han innovado mucho, podemos tratarlas con un enfoque más refractivo, le llamamos, que es un enfoque hacia la mejoría de la visión y la no dependencia de lentes, o la mínima dependencia de lentes. Es una persona de 55 años que dice: yo batallo mucho para ver aquí de cerca, no veo la computadora, no veo mi celular, probablemente tengo una catarata incipiente, muy inicial, pero con estos nuevos lentes está la opción de poderlo operar para que ya en un futuro ya no vaya a usar lentes el resto de su vida, o disminuya al mínimo la necesidad, solamente probablemente pueda ser para letras muy muy pequeñas o cosas muy específicas. Ese es un motivo por el que ya se puede operar una catarata de forma preventiva o prematura en estas ocasiones. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, que la persona es candidata a operación, se opera, tiene algún tiempo la catarata? ¿Algún tiempo el lente intraocular? No, regularmente, afortunadamente, la cirugía, esta es una cirugía que da un resultado ya permanente, ya es de por vida ese lente, se queda dentro del ojo. Muchos pacientes me preguntan que si el lente se va a mover o se va a caer o algo. Regularmente, una catarata que no tiene ninguna complicación en la cirugía, que el paciente es sano, que el paciente no tiene ninguna otra situación añadida de salud, el lente va a permanecer toda la vida en su ojo, sin moverse, sin pasar nada, excepto que tuviera algún accidente o algún infortunio, ¿no? ¿Qué puede pasar? Sí puede ser que con el tiempo el lente requiera algún mantenimiento. Es lo más común que el lente a los meses o a los años de usarse necesite que se le limpie una membranita que se forma atrás de él, que se llama cápsula posterior, que es la bolsita donde va el lente insertado, y al inicio es lo que detiene el lente. Sin embargo, el lente con el tiempo se va agarrando solo de unas patitas que trae y ya no es necesaria la bolsa. Si la bolsa permanece transparente, no se hace nada. Si la bolsa se ensucia y se opaca, la persona puede sentir que vuelve a bajar un poquito la visión, no como cuando tenía catarata, pero sí menos que al inicio de su cirugía. Y es un procedimiento sumamente sencillo, ambulatorio, que no requiere anestesia ni nada, que se hace en 5 minutos, la limpieza de este lente. Con rayo láser se sienta en una lámpara, mira un poquito rojo, se limpia el lente, y eso es muy importante, este lente ya nunca se vuelve a ensuciar en la vida. Se elimina esa bolsita, esa cápsula, y ya no se vuelve a formar. O sea, que en dado caso, hacer la catarata, pudiese llegar a pasar de la bolsita, se opaque. Que se opaque. No es, o sea, ya se limpia y ya no vuelve a pasar. Ya no vuelve a suceder nunca. Sí, otra cosa que es muy importante también, que cuando una persona se opera de lente intraocular, de catarata, lo más seguro es que su graduación ya va a permanecer muy estable el resto de su vida. No va a tener que estar, digamos, cambiando de armazones o de graduación, salvo que se le rayen, pero por motivo de que se le mueve la graduación sería muy raro, apenas que tuviera, como te digo, otros padecimientos que así lo estuvieran provocando. Entonces vamos a ir a un corte. Sí, muy bien. Amigos, vamos a ir a un corte. Eso es Pulso de Especialistas. Estamos desde Más de Obregón, agradeciendo las instalaciones por llevar a cabo este podcast para todos ustedes, y a Depósito Dental Unidos, ahí en Hermosillo, sobre el Boulevard Morelos, en Plaza Laura, todos los insumos para las prácticas dentales. ¿Sale? Regresamos. En Depósito Dental Unidos encuentras todo para tu consultorio, materiales de alta calidad, instrumental especializado y las mejores marcas, todo en un solo lugar. Porque sabemos que tu trabajo requiere precisión, confianza y respaldo.
Visítanos en Boulevard Morelos 755D, Colonia Cumbres, en Hermosillo, Sonora. Depósito Dental Unidos, tu aliado en cada sonrisa. Continuamos. Un espacio donde la medicina. Pues amigos, ya estamos de vuelta aquí en Pulso del Especialista con el doctor Francisco León Sotelo. Él es oftalmólogo y oculoplástico. Sí, correcto. Doctor, a ver, ok, ¿qué tipos de lentes hay? Ok, como lo tocábamos hace un momento, ha avanzado mucho la tecnología. Las casas comerciales que los elaboran son muy conocidas, son las que también elaboran algunos lentes, microscopios para otras cosas, lentes de contacto. Entonces hay una competencia entre ellas muy, muy intensa en la que van avanzando y va mejorando la tecnología año tras año. Inicialmente teníamos los lentes, hace años los lentes rígidos, que eran lentes de polimetilmetacrilato, es una especie de acrílico, en los que era cuando la catarata se operaba, que todavía se hace en casos especiales, se operaba con bisturí, que por eso decíamos, la catarata no está madura porque pues, el pronóstico de esas cataratas era menos efectivo que ahora que se operan con las tecnologías nuevas de mínima incisión, incisiones de 2 milímetros. Antes era prácticamente abrir la córnea casi 120, 150 grados de la circunferencia. Esos fueron los primeros lentes que se usaron, digamos, masivamente. Ahora tenemos lentes muy blanditos, muy flexibles, que tenemos los primeros que son los monofocales, que son los más usados. Esos simplemente sirven para la corrección de la catarata, ¿no? La catarata, que es la opacidad del cristalino, el paciente se le hace una medición con un ultrasonido y unas medidas de su córnea que se llaman keratometrías. Todo eso se hace en un consultorio, se hace en tu consultorio con tu oftalmólogo, con anestesia local, que son simples gotitas. Y es lo más común. Esos lentes nos ayudan a que esté transparente tras el cristalino. Claro, tienen cierta graduación, cierto poder refractivo, le llamamos, que es el poder que tiene el cristalino. Entonces, si una persona, digamos, se opera esa catarata, lo más seguro es que después de poner un lente monofocal, que es el más sencillo, va a seguir necesitando lentes tanto para astigmatismo o para la miopía o la hipermetropía y para la presbicia, que son los diferentes padecimientos que necesitan lentes antes de la catarata. De todas maneras, se busca que disminuyan un poquito esos padecimientos. Digamos, si un paciente tiene miopía, pues disminuye su miopía. Si tiene hipermetropía, disminuye la hipermetropía, pero no están diseñados para tratarla completamente, ¿no? Luego tenemos la siguiente evolución. Tenemos los lentes también monofocales que pueden tener una medida especial o un diseño especial que se llaman tóricos. Esos están enfocados en disminuir el astigmatismo y así ha ido evolucionando. Tenemos otros dos evoluciones más que han ido mejorando año tras año, que son lentes de foco extendido, que son lentes que tienen una gran ventaja porque disminuyen la necesidad de visión intermedia, de lentes con visión intermedia. Ese es uno de mis favoritos, puesto que el paciente se acostumbra mucho más rápido que con otras tecnologías más avanzadas. ¿Qué quiere decir? El paciente puede ver a la distancia perfectamente, puede ver intermedio, que le llamamos visión intermedia, 45 centímetros, 50 centímetros, que vendría siendo la computadora, el celular, el tablero del auto, de un Mazda, como en este caso, de preferencia, voy a hacer el comercial, y verlo perfectamente sin necesidad de gafas. Esos tienen una gran ventaja porque el 90% de las actividades que hacemos son a esa distancia. Y tenemos una tecnología todavía más avanzada, que son los lentes trifocales, así les llamamos, que son lentes que tienen pues las 3 distancias incluidas dentro de su óptica. Esos lentes tenemos ejemplos, se les ven pequeños aritos dibujados dentro del lente que vendrían siendo la distancia de lejos, la distancia intermedia, que es la que acabamos de hablar, y la distancia, y esos incluyen la distancia cercana. Esos buscan disminuir al máximo la dependencia de lentes, que sería distancia cercana, por ejemplo, ensartar una aguja, las letras muy pequeñitas de las cajas de medicamentos, ese tipo de cuestiones. Esos son lentes premium también, de más alcance, pero tienen sus indicaciones específicas. Necesitamos pacientes que, por ejemplo, sean personas que necesiten especialmente esa función porque
pueden tardar un poco más tiempo en su adaptación. Si bien los otros que hablamos de foco extendido, que son intermedios, estos lentes trifocales pueden tener más periodo de adaptación, que la persona sienta que ve luces muy fuertes, aros de colores, que tarden en enfocar un poco. Claro, pasa el tiempo, 3, 6 meses, y la persona que se llega a adaptar está feliz, muy feliz con ellos. Igual, pues también tienen más propiedades, el costo es un poco más elevado que las otras dos plataformas que hablamos anteriormente. Ok, doctor. ¿Cuáles serían los principales riesgos o complicaciones que puede sufrir una cirugía de catarata? Ok, muy bien. Pues mira, muy buena pregunta, porque los riesgos pueden ser inherentes del puro procedimiento, de la mera cirugía, o pueden ser complicaciones agregadas después de los cuidados, ¿no? Normalmente al paciente se le hace una revisión previa, como dijimos en el consultorio, con lámpara hendidura. Se le dilata la pupila con unas gotas donde podemos ver que no tenga otros padecimientos que puedan empeorar el pronóstico, como pueden ser anomalías en la córnea, debilidad en el cristalino, debilidad en la bolsa, donde te platiqué que iba el lente, que esa bolsa es muy importante que se mantenga íntegra para que el lente quede bien centrado. Otras complicaciones como retinopatía diabética, que que es un padecimiento sumamente frecuente, igual que la catarata es de las principales causas de ceguera en el mundo, porque pues ahorita en la actualidad hay mucha enfermedad diabetes, y todo eso puede ensombrecer el pronóstico del paciente, o incluso pudiera ser que no tenga tan buen pronóstico, o que después empeore aunque ya haya estado operado, con hemorragias, inflamación en la retina, todo ese tipo de cosas. Las complicaciones afortunadamente son muy escasas. Podemos hablar que es una complicación en cada 1000 pacientes, muy escasas, del 0.01%, depende de la que hablemos. Pero durante la cirugía, una complicación que sería un poco temida y frecuente sería, pues como todas, una infección que agarra el paciente después de operarse, o una inflamación, que todas esas tienen tratamiento, ¿no? Pero pues se tienen que atender en tiempo y forma para que no nos perjudiquen el resultado. Esas serían las más peligrosas. O otra puede ser que inicialmente el paciente se planea poner un lente de estos, por ejemplo, trifocales, bifocales, pero existe un daño en la bolsa que te comento, y al no haber una bolsa sana, o que se dañe la bolsa durante el procedimiento por alguna situación adversa, no se puede poner el lente que estaba planeado, y tengamos que poner el lente adecuado en una segunda cirugía, o en la misma cirugía, pero no el que se había planeado. Todo eso se debe comentar con el familiar y el paciente antes de la cirugía, y también en el momento, si vemos que hay un problema, también comentarlo si se puede con el personal y los pacientes, los familiares. Ok, el lente ese que se pone por la cuestión de la catarata, ¿es ocurre para cualquier persona? Sí, el lente regularmente son materiales muy biocompatibles. Sería muy extraño, o es casi muy, hay pocos casos documentados a nivel mundial que haya algún rechazo de lente, prácticamente es inexistente. Hay diferentes materiales, hay unos materiales más blandos, otros un poquito más duros, que no quiere decir que por eso sean peores, sino que el material más duro puede ser que tenga menos tasa de opacidad de la cápsula, el más blando puede entrar por incisiones, puede ser más pequeñas, tienen sus ventajas y desventajas, pero todos son lentes que son de por vida y son para cualquier persona, depende del caso, ¿no? Lo que busquen, ver de lejos, de cerca, intermedio, o nada más la catarata, según esto. Y también en los niños usamos los mismos materiales que para los adultos, simplemente que normalmente en poderes o graduaciones más altas, que el niño va a necesitar al ya no tener cristalino de la infancia, y va a necesitar otro tipo de rehabilitación, no nada más la cirugía, que de por vida ya va a ser estarse revisando para que tenga un buen resultado su visión en el desarrollo. Ok, ¿qué papel juega la hipertensión para una catarata? Pues es un padecimiento también muy frecuente, igual que la diabetes, y es muy importante. Todos los pacientes que son hipertensos deben de llevar un control adecuado, porque durante la cirugía una hipertensión mal controlada puede complicar el procedimiento, ya sea con hemorragias, ya sea con un daño. Si la hipertensión es muy sostenida durante mucho tiempo, meses o años atrás, puede tener retinopatía hipertensiva, que es un padecimiento que va a disminuir la visión del paciente y va también
traducirse en un pronóstico no tan favorable para el paciente. Y durante la cirugía hay una contraindicación si el paciente tiene un descontrol inadecuado, si el paciente debe tener 110/70, 120/80, pero el paciente de repente no tiene un buen manejo de la hipertensión porque no se tomó los medicamentos, consumió mucha sal o lo que sea, se detiene, simplemente se hace el chequeo previo de la cirugía, inmediatamente 10 minutos antes de entrar al paciente se le toma la presión y si no está en condiciones, pues se difiere el procedimiento hasta que se controle la presión arterial para evitar algún efecto adverso. Doctor, vamos a ir a un corte y regresamos. ¿Bien? Amigos, no se muevan, eso es Pulso de Especialista y regresamos con el doctor León. Continuamos. Un espacio donde la medicina. Pues amigos, estamos aquí de vuelta en tu podcast Pulso Especialista con el doctor León. Doctor, ¿qué es la oculoplastia? Muy bien. La oculoplástica, como hablamos, es una rama de la oftalmología. Dentro de la oftalmología, que es la especialidad encargada de atender a los pacientes y sus problemas visuales, tanto enfermedades como prevenir las mismas. Tenemos diferentes ramas, ya habrán escuchado algunas de las más famosas, que es la retina, el glaucoma, que son enfermedades de los ojos que tienen su propia alta especialidad para padecimientos más complejos que ya el oftalmólogo general probablemente tenga sus limitaciones. La oculoplástica es una de las ramas, también como estas, que se deriva de la medicina, es una alta especialidad, se deriva de la oftalmología, que se encarga de los padecimientos que comprometen la salud de los órganos que están alrededor del ojo, como son los párpados, los huesos de la cara, los huesos del alrededor que cubren al ojo, que se llama órbita, con todo su contenido, que pueden ser los músculos, la glándula lagrimal y las mismas vías lagrimales, que son las que se encargan del drenaje de la lágrima que producimos para que el ojo esté lubricado y para que no que evite que se irrite y que no tenga infecciones, ¿no? La oculoplástica abarca esas tres cosas: párpados, huesos de la órbita, vía lagrimal, en sus aspectos tanto de enfermedad como en sus aspectos cosméticos y estéticos. ¿Sí? Ok, al decir estéticos, me imagino que ustedes tienen la certificación para poder llevar a cabo un botox. Sí, existen diferentes padecimientos que pueden ser, tienen las dos finalidades en su corrección. Tanto la cuestión cosmética como la cuestión funcional van de la mano. Entonces, muchas veces el paciente viene nada más por lo cosmético o viene nada más por la enfermedad, pero se busca integrar las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, un botox, el botox a mucha gente desconoce, pero sus inicios, sus orígenes, si lo pueden revisar, lo pueden googlear o preguntar al ChatGPT o donde gusten, fue inicialmente diseñado para la oftalmología. Se descubrió como muchas cosas por error en los años 40, hace casi un siglo, pero en sus primeros usos fueron para el estrabismo, que es la desviación de los músculos oculares, y al saber que paraliza los músculos, que baja la fuerza de los músculos, se empezó a utilizar en oftalmología en Estados Unidos para corregir estas desviaciones oculares. Posteriormente se encontraron múltiples usos, como son los cosméticos y también otros padecimientos de enfermedades en diferentes partes del cuerpo por otras especialidades. Específicamente lo podemos usar el médico que tenga la preparación de varias especialidades. Nosotros tenemos mucho contacto con el Botox, ya que nos ayuda en enfermedades como el blefaroespasmo, el espasmo mifacial, que es cuando las personas tienen contracturas involuntarias alrededor del ojo. Cuando tú dices me tiembla, sí, el famoso tic, que algunas veces es pasajero y no es más que por relajarse y disminuir el consumo de cafeína, dormir bien y se quita, pero hay personas que no tienen esa fortuna y al contrario de quitarse va aumentando al grado que puede ser incapacitante. Entonces, con la
toxina botulínica, que Botox es la primera marca comercial famosa en el mundo, por eso se popularizó con ese nombre, y ahora, aunque utilices otras marcas que existen en el mercado bastante buenas, se sigue conociendo como Botox, ¿no? Pero el principio de acción es el mismo. Como lo usamos para el blefaroespasmo, también se puede utilizar alrededor de los ojos, en todo el tercio superior, incluso en el tercio inferior, para manejar la estética, que sería pues levantar un poquito la ceja, quitar las patas de gallo, tratar el entrecejo, las líneas que se forman arriba. Todo eso se puede disminuir, y tiene una gran ventaja, yo les digo, el Botox o la toxina botulínica, que desventaja y ventaja también. Que si te gusta, pues la desventaja es que te lo vas a tener que seguir poniendo. Si te agrada, si te gusta cómo se siente, cómo se te mira, y la desventaja es que si no te gusta, pues da igual, no pasa nada. 3 meses, 4 meses, se elimina el efecto, y ya no te lo vuelves a poner y vas a estar exactamente como antes, prácticamente sin ninguna secuela ni ningún efecto adverso. Con las patitas de gallo. Con las patitas de gallo, y no pasa nada. Pero es una terapia muy importante, básica ya para muchos padecimientos oftalmológicos, la toxina. Okay, doctor, ¿cuáles son las principales patologías tratadas por un especialista en oculoplastia? Ok, como estamos comentando, de las partes que abarca, tenemos desde las más frecuentes, que serían la caída de los párpados. La caída de los párpados puede considerarse nada más lo que es la ptosis palpebral, que hablamos cuando alguien realmente es una caída real, donde no puede levantar sus párpados, que quiere decir el borde de las pestañas baja tanto que disminuye la visión porque tapa la pupila, como si se cerrara una cortina o un telón. Ese es un padecimiento, una enfermedad como tal. Es un padecimiento, un tratamiento médico en el que tenemos que reforzar probablemente el músculo que no levanta para que abra, y hay diferentes tipos de caídas del párpado, por traumas, por enfermedades neurológicas, por la misma edad, el músculo se debilita y se puede caer. Luego tenemos una pseudotosis, que le llamamos, que quiere decir que no es una caída real, sino que la persona tiene exceso de piel, exceso de músculo, y entonces es la famosa dermatochalasis, donde la piel está redundante y la persona le puede cubrir como si fuera también una cortina, pero no es el párpado que no abra, sino que la piel en exceso le puede cubrir, y estéticamente pues puede ver también desagradable para algunas personas que no les gusta como su aspecto, y ese sería el aspecto cosmético, que también se corrige con una famosa blefaroplastía, que es la cirugía en la que corregimos el exceso de piel, músculo, y también pueden ir de la mano, que en esa misma persona tengamos que levantar, reforzar. También puede estar caída la ceja, que es todo el complejo, hay que levantar ceja. También puede ser una blefaroplastía por exceso de grasa. La grasa también puede causar peso y abultar tanto las bolsas en la parte inferior como la parte interna del párpado, hacerlo ver más bultoso y más pesado, y todo eso se puede abordar en un solo procedimiento. Quitar el exceso de piel, exceso de grasa, músculo, reforzar músculo y reacomodar la grasa. Es todo un tratamiento integral. Regularmente se valora y se le dice al paciente: estos 3-4 puntos se tienen que mejorar, no nada más uno o el otro. Ok, ¿cómo se diagnostica y se trata la obstrucción de la vía lagrimal? Ok, la vía lagrimal puede tener normalmente tenemos dos modalidades, la del adulto y la del niño, ¿no? La del recién nacido. La estenosis congénita, que es el nombre correcto, estenosis congénita de la vía lagrimal, la obstrucción de la vía lagrimal infantil o congénita del recién nacido, se detecta cuando el bebé sale de cuenta del hospital con la mamá, y la mamá nota que el niño todo el tiempo trae la gañita, no se le quita, le amanecen los párpados pegaditos, infecciones, lagaña recurrente, y a veces le está escurriendo la lágrima. Esa normalmente lo que hacemos es que el niño se lleva al consultorio, se evalúa, se mira que los lagrimales que tengan los agujeritos de los puntos lagrimales, y si el paciente tiene algunos síntomas como que le aplastamos el lagrimal y sale contenido mucoso, purulento, pues sabemos que tiene una obstrucción lagrimal, y pues se tiene que hacer algún procedimiento para ayudarlo, ya sea masajitos, estar esperando que el niño crezca un poquito. Normalmente
el 90% de estos niños se corrigen por sí solos con los masajitos y algunos antibióticos para que no tengan lagaña alrededor del año de edad. Si a esa edad llegan y todavía persiste el problema, pues se hace el sondeo lagrimal, en el que se mete una sonda que es como un alambrito en la vía lagrimal para romper las membranitas, que es lo más común. En el adulto también puede haber obstrucción lagrimal a diferentes niveles. Puede ser una obstrucción leve en el que simplemente el paciente le está escurriendo mucha lágrima, que le llamamos epífora, y al grado de evolucionar a una obstrucción grave en la que el paciente tiene infecciones del saco lagrimal, donde esta parte donde está el saco lagrimal en la nariz se infecta y puede llegar a ser como una pequeña tumoración, pero es un absceso lleno de pus que puede poner en peligro la salud tanto de los párpados como del ojo. Ese tipo de padecimientos ya tan severos pues sí requieren una corrección quirúrgica, ¿sí? Donde se drena ese absceso y se establece nuevamente la vía para que sea permeable y para que la persona drene su lágrima y ya no se infecte. Okay. ¿Cuál es la importancia de la oculoplástica en la rehabilitación funcional y estética de los pacientes? Es muy importante la rehabilitación tanto funcional como estética, eso es lo que valoramos mucho en la especialidad oculoplástica, que cuando un paciente se realiza un procedimiento, por ejemplo, estético, para reducir bolsas de grasa o el exceso de piel, no sea nada más con el objetivo de verse mejor. Recordemos que el párpado tiene la función de proteger al ojo y por lo tanto la vista. No es un pedazo de piel, como diríamos, un exceso de piel en el abdomen, en la parte de abajo del brazo. Es un órgano complejo con múltiples capas, no solamente piel, tiene músculos, tiene áreas de tejido conectivo, tiene las pestañas, tiene glándulas especiales que lubrican, que producen grasa. Todo esto es un complejo muy específico para proteger el ojo. Entonces, si la cirugía nomás va enfocada en la cuestión cosmética y no se cuidan esos otros aspectos, dejar sano el borde palpebral, no dañar la glándula lagrimal, no quitar piel de más, que quede retraído el párpado, entonces rompemos ese equilibrio entre lo cosmético y lo funcional, y el ojo puede tener consecuencias realmente graves como úlceras, resequedad, ectropiones, que son cuando el párpado queda caído, queda jalado, y eso dañar el ojo de manera importante, incluso permanente. Por eso es muy importante que la cirugía cosmética de párpados de preferencia sea evaluada por un oftalmólogo, y en este caso pues oftalmólogo oculoplástico. Okay. Bueno, doctor, para terminar, ¿cómo puede la especialidad de oculoplástica complementar el manejo integral de pacientes sometidos a cirugías de cataratas que presentan alteraciones palpebrales o lagrimales asociadas? Pues es muy importante, muy buena pregunta, porque creemos que las cosas, que estas son enfermedades totalmente separadas, pero como te comentaba, todo esto es un complemento. Tenemos pacientes que, por ejemplo, mis colegas que operan de catarata, pero que, por ejemplo, no se dedican tanto a la oculoplástica, de repente me pueden referir problemas previos que podrían impedir una recuperación sana, una recuperación del paciente operado de catarata y poner en peligro su visión, como por ejemplo puede ser el entropión, que es cuando las pestañas están invertidas y raspan los ojos, raspan las córneas. Un paciente así, que no se atiende ese padecimiento, sería prácticamente condenarle a una infección y poner en peligro su ojo. ¿Por qué? Porque el paciente recién operado necesita que el ojo esté en óptimas condiciones, sin nada que le estorbe y que lo vaya a infectar. Entonces, esos pacientes se evalúan primero en oculoplástica, se corrige esa enfermedad que es el entropión, y después ya se puede operar por su médico tratante, regresa con su médico que lo envió conmigo, y ya en óptimas condiciones, ya que se recupera, para que se pueda operar. Otro padecimiento importante que impediría una cirugía de catarata en la oculoplástica sería la blefaritis infecciosa, la blefaritis seborreica, que son exceso de inflamación de los párpados, puede ser por exceso de grasa que produce bacterias, y que hace que el ojo esté en condiciones insalubres para que se pueda someter a una cirugía en donde todo debe ser estéril. Y el paciente tiene mucho riesgo de
sufrir una infección grave después de su cirugía de catarata si no se ha quitado la blefaritis. Eso sería una de las condiciones previas que debe evaluar la oculoplástica a una cirugía de catarata. Y una situación posterior que también se sabe desde antes de que se opere el paciente, pero no conviene atenderla antes sino después, es la ptosis palpebral, que es la caída del párpado. ¿Por qué no conviene hacerlo antes? Porque cuando nosotros decimos tú tienes catarata, le decimos al paciente usted tiene catarata, pero también el párpado caído, probablemente se opere la catarata y aún así le sigue estorbando el párpado. Vamos por pasos, corregimos primero la catarata y después levantamos el párpado. ¿Por qué no lo hacemos a la inversa? Porque el traumatismo que existe de la misma cirugía de catarata, el ganchito que se usa para abrir el ojo y operar la catarata, pudiera dañar el tratamiento que se hizo para levantar el párpado. El gancho va agarrado por dentro del párpado y no sería lo más frecuente, pero sí tiene algún riesgo de que suelte, digamos, el músculo que se acaba de reforzar o lo vuelva a debilitar y el paciente después de operado y por la inflamación sí se vuelva a caer su párpado. Entonces no tendría caso arriesgarlo a eso. Primero se opera la catarata y después se levanta el párpado. Ese sería el modo adecuado. Bueno, doctor, ¿algo que quieras agregar? Pues nada, antes que nada agradecerte pues, por la invitación, porque estos son padecimientos muy frecuentes y por darme la oportunidad de explicar a la población uno de los padecimientos más importantes que es la catarata, pero también que es mi especialidad de oculoplástica, de qué se trata, de qué nos encargamos, porque es muy frecuente que los pacientes me dicen yo no tenía idea de la existencia de esta especialidad, no sabía de qué se trataba, a mí me envió tal o tal colega tuyo, pero yo creía que esto lo atendían los cirujanos plásticos o los dermatólogos o que lo atendían otros tipos de oftalmólogos y no tienen el conocimiento y me lo tienen que referir a otros pacientes. Entonces, darle un poquito de difusión a esta parte importante de la oftalmología que tiene mucha relevancia en los padecimientos de los pacientes. Excelente, pues, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Esperemos que no sea la primera que me hemos seguido aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar aquí. Pues, amigos, esto es Pulso de Especialista. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Castillo, su asesor de ventas de Mazda, y los invito a seguir este podcast, Pulso de los Especialistas, en la cual tendremos grandes invitados médicos especialistas y también a conocer la oferta del mes. Si buscas unidad, si buscas auto, contáctame y yo te comento las promociones que tenemos. Mi nombre es Sergio Castillo, mi número celular es 6441-412105. Esto fue su programa Pulso de Especialistas. Hasta la próxima.